Sí. ¿Y aquí cómo le hago? Ya tienen todo, ¿verdad? Sí, pero no está la… ¿Ya? Muchas gracias. No, ahorita le da. Ahí está. Ok. ¿Y aquí dónde le doy? Vamos a dar. ¿Ya? Bueno, buenas tardes. Muchas gracias al otro expositor por darme la oportunidad de ser primero. Y quiero agradecerle al comité organizador, a Anda, específicamente a ti, Ismael, por haberme invitado. Yo sé que es una visita muy rápida, pero voy a tratar de dar la parte de que me toca, es la parte de situación actual de las enfermedades. Yo soy una portavoz de lo que ustedes tienen en la parte de la camaronicultura en Centroamérica, así que voy a tratar de hacerlo más, ahora sí que humanamente posible, ya que solamente hago inspecciones y ustedes hacen el trabajo diario, día a día en las granjas camaroneras y en los laboratorios. Entonces, ahora sí que empezamos. Yo dividí la parte de mi presentación en algo que es… Esta cosa no quiere. Me dijeron que esto se recorría, pero no avanza. Es que no funciona. ¿Listo? Yo dividí la agenda básicamente en algo que nos vamos a abocar, la camaronicultura, el por qué estamos aquí o por qué estamos trabajando en el área camaronícola, las enfermedades que tenemos, las enfermedades básicamente referenciadas no para el nivel global de Asia, África, Australia, sino exclusivamente para la parte de las Américas y las conclusiones a las cuales hemos llegado. Como una pequeña introducción, las enfermedades básicamente son la causa común básicamente de las pérdidas económicas en la producción de los organismos de interés comercial. Es por eso que el motivo de cada uno de nosotros es tratar de mejorar. ¿Quiénes son algunos de los agentes causales que se pueden dar? Bueno, básicamente son una muy principal, que es el movimiento de los organismos vivos que nosotros hacemos para mejorar nuestras producciones, así como el movimiento de organismos enhielados, congelados, que se realizan de manera muy frecuente a diversos países para la exportación o para mejorar la producción de algunas especies. Esos son factores que han hecho que se haya propiciado a diferentes regiones, se haya hecho una introducción de patógenos exóticos hacia lugares donde no existían y en algunos casos diseminándose hacia la área silvestre o hacia las poblaciones que hay en el océano o en algunos en los esteros. Entonces, con eso en particular nos vamos a quedar. ¿Quiénes son este tipo de agentes y cómo los vamos a encontrar? Durante toda la acuacultura nosotros nos hemos enfocado básicamente al más importante. Durante años hemos dedicado nuestro trabajo a las enfermedades de etiología viral, pero jamás hemos volteado a las enfermedades de origen protozoaria, a las de bacterianas, a las fúngicas o las causadas por cianobacterias. Todas ellas en un conglomerado ayudan y favorecen la proliferación de cualquier agente etiológico que se encuentre, ya sea inmerso en el camarón, en el área del intestino, el intestino es de la boca hasta el ano, o en el fondo de la piscina,
o en el agua. Cada uno de ellos son capaces de poder ayudar a proliferar, a que se dispare uno de ellos. Ahora, nos vamos hacia la región de la América Latina. En América Latina, para poder ser un buen acuacultor o estar trabajando en el área de diagnóstico o en la parte de producción, tenemos que tener conocimiento acerca de cuáles son las enfermedades que son de etiología y que son de una prevalencia e incidencia constante. Las enfermedades más recurrentes o de prevalencia constante en las Américas son el virus de IHHN, el virus de la mancha blanca, el con una prevalencia muy baja, el virus del síndrome de Taura, baculovirus penei, que está teniendo una afloración a partir del 2014, HPV, que es un virus hepatopancreático, y Peneus banamei nodavirus. Esas son las enfermedades de etiología viral con las cuales nosotros tenemos que enfrentar y tenemos que minimizar el impacto de ese tipo de enfermedades de origen viral que tenemos. Pero no nada más son esas. ¿Quién más son las recurrentes? Las bacterianas. Y como las bacterias están de moda ahorita, pues nos vamos con las bacterias. ¿Quiénes son o quiénes aparecen? Aquí hay dos vertientes muy grandes. Las bacterias de origen extracelular y las bacterias de origen intracelular. Entonces están manejando dos aquí. Bacterias como Vibrio parhemolyticus, Vibrio alginolíticos, fulnificus, Proteobacter danceli, Campbelli, Harvey, todos ellos están inmersos en el camarón, pertenecen a la flora bacteriana normal del camarón. ¿Qué se necesita? Pues algún estrés para que ellas empiecen a proliferar. Las bacterias de origen intracelular, ¿quiénes son? Bueno, son las riquexias, las clamidias, lo que nosotros llamamos NHPV o necrosis del hepatopáncreas. Existen también bacterias filamentosas como Leucotris mucor, que son externas, que ustedes la pueden ver sin sembrar nada, y son ahora sí una especie de células ovoides que van a ver como pelitos. Bueno, esa produce una toxina que irrita el intestino del camarón, provocando la enfermedad que le llaman, ahora sí, van a tener una enteritis hemocítica provocada por esa irritación y la enfermedad de las branquias negras. Existen otra gran variante, que son la enfermedad provocada por protozoarios. Aquí vamos a ver ectoparásitos, que quieren decir pues que están afuera del camarón. ¿Y quiénes son? Sotamnium, Epistilis, Acinetas, Ascopris, entre muchos otros que van a ver poblando la cámara branquial, los pliópodos, los pereyópodos, los urópodos, el exoesqueleto como tal, y ustedes tienen que inferir cuáles son los resultados que va a tener esa población. Los endoparásitos más comunes que se hay aquí en la parte de las Américas es Nematopsis sp o las gregarinas, como nosotros les decimos. Y los hongos, principalmente microsporidios, que son Amazon nelsoni, y las cianobacterias enteritis hemocítica. Entonces, como productores, nosotros tenemos que tener conocimiento que esos son con los cuales, esas son las reglas del juego. Y tenemos que movernos para que ellas no proliferen. Entonces, si nosotros ya tenemos eso, estamos conscientemente de que esa gran cantidad de patógenos pueden afectar a mi camarón porque ya está aquí, pues ¿qué voy a hacer para solucionar eso, que no proliferen y me cause alguna enfermedad? Bueno, eso es lo que hacen diariamente cada uno de ustedes y tratan de hacerlo de la mejor manera posible. Y nos vamos a lo que nos compete. ¿Cuáles son los lugares de acción en el cual me tocó a mí hacer esta parte de la charla? Bueno, no abarqué México porque México me pidieron la parte centroamericana, desde Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Cada uno de ellos comparte algo sumamente específico, las enfermedades que les acabo de mencionar y los sistemas de cultivo. Los sistemas de cultivo que ustedes tienen son sistemas de cultivo entre extensivo a semi-intensivo. ¿Por qué? Porque tienen grandes lagunas como estas, en las cuales ustedes no pueden controlar básicamente muchísimo
de los factores que pueden haber aquí. Entonces, ese es uno de los problemas graves que tiene la camaronicultura centroamericana, que son demasiadas extensiones, 20 hectáreas, 30 hectáreas, y eso es un mundo de agua para poder uno tratar de controlar una enfermedad o tratar de controlar que el organismo no tenga estrés. Hay algunas granjas que tienen un sistema semi-intensivo y vemos las granjas de esta manera y vemos las granjas así. Pero aquí que ven un cierto estrés que le va a causar al camarón. ¿Por qué? Porque aquí vemos que aquí se cae, en esta la productividad que tiene aquí pues es muy pobre. Aquí la transparencia del agua es mucho mayor. Y aquí hay proliferación de ciertos, ahora sí, organismos que hace que el agua también se vuelva transparente. Y aquí una gran proliferación de ciertos, ahora sí que algas. Entonces, eso es con lo cual ustedes conviven todo el tiempo. Cada una de estos parámetros o alteraciones que está sufriendo la camaronicultura centroamericana da como consecuencia que se altere cada una de los patógenos, pero nosotros los detectamos como enfermedades. ¿Y cuáles son? Empezamos por haciendo una tabla, yo lo puse lo más sencillo que pude para que ustedes la puedan entender. En la región de Guatemala existe la enfermedad de las manchas blancas, y al igual que IHHNB, en de los organismos que se han analizado y revisando la literatura, encontramos y haciendo un análisis que encontramos que había un 30% de prevalencia del total de los organismos analizados y un 25% de IHHNB. Pero esto no era el factor detonante ni el causante de las mortalidades porque tenían en grado 1 entrando a grado 2. Belice tenía con enfermedad de las manchas blancas con un 20% e IHHN un 10%, El Salvador un 10% e IHHN un 15%, Honduras un 70% de enfermedad de las manchas blancas y un 20% de IHHNB. Nicaragua, al igual que Honduras, presentan los mismos porcentajes. Costa Rica un 80% de enfermedad de las manchas blancas y un 10% con IHHNB. Y Panamá un 30% del virus de la mancha blanca, la enfermedad de las manchas blancas y un 10% de IHHNB. La única diferencia entre todos los países que encontramos con respecto a las enfermedades virales fue Nicaragua. Nicaragua tuvo un repunte a partir del 2013, 2014, 2015 y parte de 2016 de baculovirus Penei. Baculovirus Penei ha tenido una prevalencia e incidencia en muy baja, que es un 10% de un 10% de un promedio, pero es una presencia ya significativa porque se está hospedando en el hepatopáncreas de los camarones que están siendo cultivados. Ahora, esa es nuestra tabla y la cruda realidad que nos dice. Ahora nos vamos a revisar el interior del camarón. Ahora, hay voice de alerta. Grado 1 significa aquí estoy, me estoy multiplicando. Si tú no cuidas los factores detonantes, yo me voy a multiplicar y me voy a ir a diferentes órganos y tejidos blancos y te voy a matar. Grado 2 significa no me estás cuidando, no estás cuidando los parámetros físico-químicos. Grado 3, grado 4 te estoy causando mortalidades y vamos hacia ese lado. Esto es lo que estábamos viendo. El virus de la mancha blanca. El virus de la mancha blanca básicamente su tejido blanco son los epitelios. Los epitelios son, para no dormirlos, este es el epitelio, es un epitelio columnar. Son células que se ponen de manera que van como en filita. Entonces están tanto en el epitelio del estómago como en el epitelio de la cutícula. Y bueno, ¿qué es lo que hace? Este virus se va multiplicando a nivel ahora sí, y va infectando una célula, salen los viriones, infectan la nueva célula. Este es el tejido del camarón, este es el estómago, este es su epitelio y este es el tejido conectivo. Una vez que él ya
pobló, toda esta parte se va y se va multiplicando. Llega el momento en que ya no tiene más espacio donde poderse multiplicar y migra hacia el hepatopáncreas, pero no se va a las células de los túbulos, sino entre un túbulo y otro túbulo hay un tejido conectivo y se va a poblar ahí. Cuando ustedes vean o manden a analizar sus camarones, chequen perfectamente, porque de nada les sirve que les digan en un laboratorio de referencia que tienen mancha blanca o ADN viral detectado en intenso, bajo o regular, porque aquí no les están diciendo en qué órgano y tejido está. Aquí agarraron un pool de pleópodos o de branquias. Si ya saben que ya tienen dentro de su microzona o de su granja una recurrencia de alguna enfermedad, gasten un poco de dinero del que tienen destinado para sus PCRs para mandar a hacer análisis en fresco o análisis histopatológico. Esto te da un indicador de si tú puedes continuar los cultivos o puedes abortarlo. Entonces aquí esa es la presencia que tiene el virus en la parte centroamericana. Ahora nos vamos con la parte de improntas. Hay algo que ustedes pueden hacer que es muy fácil. El mismo branquias o epitelio del estómago, ustedes pueden teñirlo con hematoxilina usina y checar verdaderamente si ustedes tienen los cuerpos de inclusión del virus de la mancha blanca. Ahora nos vamos con el segundo. La mayoría de los camarones tienen IHHNB, que tratan de bajar el impacto de ellos. Ha sido de manera muy frecuente que están tratando en diversos laboratorios de bajar la prevalencia y la incidencia del virus de la mancha blanca. Eso es correcto, pero ahorita lo tienen y lo tienen exclusivamente yo no he analizado ni adultos ni reproductores del área centroamericana, solamente he trabajado con poslarvas y juveniles. Las poslarvas y los juveniles de los camarones centroamericanos que he analizado específicamente tienen Cauda tipo A en el tejido nervioso. Este es el tejido nervioso de sus camarones y estos son los Cauda tipo A que tienen. Este es un PCR que se hizo a las poslarvas y las poslarvas tienen una intensidad muy grande y los cuerpos de inclusión solamente están desarrollándose 1 o 2 en el tejido nervioso. Entonces esto impacta porque ven muy intensa la banda, pero cuando ya hacen la parte de histología ven que la tasa de prevalencia es en grado 1 y es una tasa de prevalencia muy baja. Entonces ustedes pueden trabajar con esos organismos y pueden minimizar el impacto para que eso no empiece a proliferar. ¿Cuál es el otro virus que tiene una alta proliferación y por qué se tiene que dedicar especial atención a él? Bueno, es el virus de baculovirus pnei, que les digo que solamente los hemos visto en los camarones que hemos analizado en la región de Nicaragua. ¿Y por qué es tan importante? Bueno, porque es un virus ocluido, pero se multiplica en el hepatopáncreas. El hepatopáncreas es el órgano principal donde se absorben los nutrientes y donde se dan las reservas. Si ese órgano no está perfectamente sano o está dañado a la mitad, es muy difícil que cumpla la función por la cual tiene que absorber nutrientes, mandar para producir ahora sí la vitelina, mandar para que la muda, o sea, para producir el nuevo exoesqueleto. Entonces eso también impacta en la parte de la camaronicultura. Entonces básicamente esto ustedes lo pueden ver perfectamente, ya sea por análisis en fresco, que van a ver los cuerpos de oclusión, los cuerpos de un tetraedro, en el intestino o en el hepatopáncreas. Eso es
lo más relevante que tienen ustedes. Entonces tienen que hacer conciencia que ya los están teniendo. Y la otra parte, de los países que están prácticamente muy cercanos y que se compran poslarvas o compran reproductores o se traen de diferentes granjas, pues analizar para que estos no los tengas en la nueva región donde ustedes van a poder trabajar. ¿Cuáles son las enfermedades bacterianas que tienen ahora en esta región? Bueno, las enfermedades bacterianas son las NHP, que es una vibriosis sistémica básicamente. NHP causada ahora sí por una bacteria o causada por bacteria intracelular, una estreptococosis que está teniendo un aumento a raíz de hace 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016 ha ido en aumento las detecciones de estreptococosis, a pesar de que ustedes no lo saben. Y MS, o la enfermedad de la necrosis aguda del hepatopáncreas, que en México no la tenemos, pero que sí la hay en el resto de los países. Guatemala tiene alrededor de una vibriosis sistémica, una presencia del 30% y una NHP de origen intracelular de un 20% y un estreptococos de un 20%. Belice tiene un 35% de vibriosis sistémica y un 40% de una intracelular. El Salvador un 30% y un 15% y un 20% en el 2014 de estrepto. Honduras tiene un 60% de vibriosis de origen extracelular y un 35% de origen intracelular. Nicaragua un 30% y un 20% intracelular. Costa Rica un 80% y un 67% de origen intracelular. Y Panamá un 35% extra y un 22% intracelular. Y pongo en interrogación del virus a la parte de la necrosis aguda del hepatopáncreas, porque en algunos de los trabajos que nosotros hemos hecho sale muy cercana a la banda, pero no la tenemos detectada, a pesar de que los daños por histopatología están presentes. ¿Cuáles son los daños que se están obteniendo? Bueno, los daños obtenidos son específicamente para Honduras y Nicaragua, que me ha tocado trabajar básicamente todos los años. Hay una combinación de enfermedades extracelulares e intracelulares. Aquí no sabría decirles quién es primero, porque cuando me ha tocado hacer los muestreos, pues ya son alrededor de juveniles de 10.5 a 12 gramos. Entonces, pero el hepatopáncreas está dañado básicamente cuando me toca venir en un 70%. Y ustedes lo ven, pues no, aquí no hay ningún tipo de reparación, muy pocos túbulos están sanos. Entonces, cuando el organismo muda, pues es cuando ustedes tienen las mortalidades con las cuales ustedes ahora sí que reportan. Pero mientras el organismo no empieza a mudar y el organismo tiene un comportamiento normal, ¿qué es lo que más abundante que se ve para la región básicamente de Nicaragua y Honduras? Bueno, se ven básicamente estos que son nódulos hemocíticos encapsulando estos aglomerados bacterianos. Pero algo muy interesante, a partir del 2014, 2015 y parte del 2016, el hepatopáncreas casi se daña un 25%, pero estas bacterias han cambiado. ¿Y a dónde se fueron? Aquí, al corazón. Entonces, de esos 2 años a la fecha, hemos tenido un impacto que las bacterias básicamente han estado colonizando no el hepatopáncreas, ni el órgano linfoide, ni ningún otro, sino están focalizadas básicamente en el área del corazón. Entonces a eso se le llama una vibriosis fulminante que ustedes están teniendo a partir del 2014, 2015 y 2016. ¿Combinado con qué?
con estas. Estas son las bacterias intracelulares del tipo de las riquecias. Las riquecias están en una baja prevalencia, de un 4 a un 5%, pero ellas ¿dónde están localizadas? Bueno, ellas están localizadas aquí en el citoplasma de las células del hepatopáncreas. Entonces eso suprime el sistema inmunológico, las bacterias extracelulares empiezan a multiplicarse y se van directamente hacia el corazón y entonces dañan completamente el corazón y esas son las mortalidades representativas que nosotros empezamos a localizar en los años que le dije que habíamos hecho los muestreos. ¿Qué otra cosa estamos encontrando? Bueno, una gran proliferación de encapsulaciones. Esas encapsulaciones son tejido dañado que están junto con las bacterias intracelulares y las bacterias extracelulares. Haciendo una panorámica general para que se den una idea, este es el hepatopáncreas con el cual los camarones de ustedes están sobreviviendo, porque aquí ya no tienen energía para poder crecer y para poderse reproducir, solamente se están manteniendo con un 10% de todo el órgano que era completo con las células sanas. Entonces ustedes ya pueden hacer una evaluación aquí de qué es lo que quieren, organismos muertos dentro de su piscina o organismos cosechados. Eso es lo que la parte de las personas que están encargadas de la parte de sanidad les pueden dar el indicador. Ahora, ¿quiénes les dije que estaban proliferando? Las estreptococos. Bueno, las estreptococos, ¿dónde las estamos localizando? Esta es básicamente en el órgano linfoide. Estas son los estreptococos. Yo les hice una tinción para que las pudieran ver. Todos estos que ven aquí, estos racimos, son las estreptococos. Las estreptococos empiezan a proliferar cuando hay lluvias y empieza a bajar la salinidad de sus piscinas. Y entonces, como ustedes no están acostumbrados a esa nueva agente patógeno, no tienen los elementos, el cultivo para poderlas hacer y les pasan desapercibidas. Entonces ustedes están diciendo que tienen mortalidades por una vibriosis o por algún otro. No, tienen mortalidades básicamente en algunos casos nada más por un estreptococos. ¿Y dónde te causa los daños? Bueno, te causa los daños en el músculo y te causa los daños en el hepatopáncreas y se da específicamente. Van a haber nódulos hemocíticos, van a haber una alteración, daños muy parecidos a los que se vieron con el virus del síndrome de Taura, van a haber necrosis muscular, van a haber melanizaciones. Entonces eso es lo que tienen que empezar ustedes a ver. Y para que vean que no les he hecho mentiras, aquí están los estrepto en el lumen de los túbulos del hepatopáncreas y son organismos colectados el año pasado de un curso que dimos. Entonces, esos son las muestras que ustedes tienen. Ahora, nos vamos hacia la que les interesa, que es MS, que le llamamos vulgarmente. Yo les llamo una MS, pero que no es MS, muy light, que México no lo tiene muy agresivo. ¿El por qué? Les digo lo siguiente, cuando hay un MS sumamente agresivo, se ve el desprendimiento celular de este tipo de cosas, se empieza a desprender y no hay una respuesta inflamatoria. Es una respuesta que al sistema inmunológico no le da oportunidad de reconocer que hay un agente extraño ahí y que lo va a tratar de matar o de tratar de eliminarlo. Este es los organismos de México, estos son los organismos centroamericanos. Hay una respuesta preciosa porque el sistema inmunológico reconoce que hay algo extraño, cosa que no sucede en México, y entonces él extraordinariamente manda a través del hemolinfa todo el arsenal de sus hemocitos a tratar de frenar a lo que está ahí, y esa respuesta básicamente yo no la he visto en ningún otro camarones más que en la parte de la región de Centroamérica que se ve este tipo de respuesta. Y si ustedes lo ven, esto es mucho más light
que la vibriosis sistémica que tienen en el corazón, que la NHPV que tienen en el hepatopáncreas. Si ustedes tuvieran algo tan agresivo como en México, tuvieran esto, básicamente. Y ustedes tienen la gran fortuna todavía de tener esto y que su camarón esté dando una respuesta ante un agente y que lo esté eliminando de donde está, básicamente. Los organismos que nosotros analizamos no presentan signología de enfermos, que eso es lo que me llama mucho la atención. ¿Quiénes son? Los camarones que ustedes tienen son estos, pero hay algo que ustedes tienen que empezar a analizar. Cuando ustedes vean organismos que tienen esta parte, en la región de los urópodos, van a ver unas pequeñas ámpulas, no sé si logran verlas. Aquí hay líquido, aquí hay líquido, aquí hay líquido y aquí hay líquido. Cuando ustedes vean que hay una retención de líquidos, empiezan a analizar los camarones y empiecen a hacer muestreos para revisar ámpulas. Nosotros cuando dimos el curso nos fuimos camarón por camarón, tentarlo en la región de los urópodos y veíamos y comparábamos con la cámara branquial que también estaba inflamada. Entonces, ¿por qué? Porque muchos decían que tenían problemas de mortalidad. Su mortalidad sí era mortalidad, pero no era una mortalidad por MS, era una mortalidad por una vibriosis sistémica definida en el corazón. En los camarones que nosotros hemos analizado durante casi 7 años y en estos últimos 2 años, es muy difícil poder encontrar unos organismos típicos de MS como estos, donde se ve el hepatopáncreas con una decoloración y esta color blanquecino. Es básicamente, yo batallé prácticamente de casi 200 que analizamos, uno apareció. Lo que sí encontramos aquí en la región es esto: organismos con el intestino completamente vacío o semivacío y con el exoesqueleto suave, como los ven aquí. Entonces sacamos los hepatopáncreas, esos hepatopáncreas los ven, esto lo tienen vacío, aquí empieza, la coloración es normal, los cromatóforos empiezan a perder su coloración, que es oscura, y esto que ven aquí se empieza a salir y aquí empieza a quedar vacío, el organismo deja de alimentarse. Entonces eso significa que el organismo está siendo alterado. Lo que van a ver aquí es lo que le estoy poniendo, lo voy a poner aquí. Esto que ven aquí son las famosas estructuras vermiformes que dicen que hay en Asia. No nada más en Asia las tienen. Cuando ustedes tienen una vibriosis sistémica como la tienen aquí en Centroamérica, el túbulo del hepatopáncreas tiene una membrana. Esa membrana se desprende y viaja por el lumen, se pone en el lumen del túbulo y esa viaja por el intestino y sale junto con las heces. Ustedes pueden empezar a evaluar las heces y ver estas especies de estructuras vermiformes. Estas no son gregarinas. Entonces ustedes también pueden evaluarlas. Cuando vean 2 o 3 que están evacuando estructuras vermiformes, pues hagan un bacteriológico o manden a hacer ahora sí que un análisis histológico o lo que ustedes, las herramientas que tengan necesarias. ¿Por qué? Porque van a tener una mortalidad al momento de que sus camarones vayan a empezar a mudar. Lo otro que pueden hacer es muy sencillo. Ustedes abren el camarón vivo y ustedes empiezan a revisarlo. Cuando ustedes tienen un MS normal como lo tenemos en México, esto está blando y no tiene la consistencia normal, está edematoso y no está la formación de la estructura. Ustedes cuando los tienen, aquí se van a ver,
Si tienen una vibriosis o tienen NHP, los túbulos se van a poner de color negro o de color café, y se los pongo aquí para que ustedes lo vean. Eso es lo que tienen ustedes exactamente. Entonces, esos son túbulos necróticos, túbulos melanizados. Aquí tienen ahora sí que la parte de lo que son esferoides, aquí tienen, y aquí la formación de nódulos hemocíticos. Entonces, esas son las enfermedades bacterianas con las cuales ustedes van a batallar durante los ciclos que ustedes tienen. Entonces, eso es, ahora hacia dónde nos vamos a ir. No nada más las enfermedades virales ni las enfermedades bacterianas son importantes. ¿Quién nos hacen falta? Las enfermedades por hongos, por protozoarios y por cianobacterias. ¿Cuáles son las enfermedades importantes? Bueno, tenemos Guatemala con un 40%, que tiene picomensales, gregarinas en un 35%, microsporidios en un 10%, haplosporidios en un 5% y cianobacterias en un 10%. En Belice solo localizamos epicomensales, gregarinas y microsporidios. En El Salvador, epicomensales, gregarinas, microsporidios, haplosporidios y cianobacterias. En Honduras, un 40% de epicomensales, un 40% de gregarinas, un 10% de microsporidios y tóxicas un 10% por cianobacterias básicamente, y Nicaragua un 30, un 50 y un 20, y en Costa Rica un 50, un 20, un 20 y un 10%, y en Panamá un 40, un 40, un 10 y un 10%. ¿Quiénes están floreciendo que no nos hemos dado cuenta? Los haplosporidios. Si ustedes ven, a pesar de que es muy bajo, los haplosporidios están apareciendo aquí, que tenía años, pero como unos 20 años que ni siquiera habían aparecido en la región centroamericana. Entonces ustedes pueden empezar también a monitorear haplosporidios. ¿Por qué? Porque el haplosporidios su órgano blanco es el hepatopáncreas, y entonces ustedes tienen que empezar ya también a buscar a los haplosporidios. ¿Qué es lo que causa este tipo de patógenos que están ahí? Bueno, alteraciones en la cámara branquial, como lo ven aquí, por un epistilis. Esto es hemolinfa con hemocitos y ese es un proceso inflamatorio tremendo. Bueno, ustedes van a decir, pues con la muda se van. No, señores. Lo que hace es que la parte de limpieza que tiene que hacer para mandar oxígeno al interior del camarón no se completa. ¿Por qué? Porque su branquia está sumamente inflamada. Y entonces, ¿qué va a hacer? Pues va a tener su hemolinfa con toxinas, y esas toxinas no son benéficas para el camarón y el organismo no está cumpliendo su función. Entonces, lo que tienen cada una de los órganos y tejidos tiene una función principal que tiene el camarón. Ustedes en el momento que vean el órgano y tejido y lo revisan, pues váyanse a leer la parte fisiológica y van a ver el porqué de que se tiene que tener básicamente sano cada uno de ellos. ¿Quiénes nos hace falta? Pues el intestino. Dentro del intestino se encuentran las gregarinas con todas sus grandes, ahora sí que estadios. Ahí es un ciego hepático posterior. En el ciego hepático posterior está poblado ¿de quién? De gametocitos de gregarinas. ¿Y qué se da en el intestino? Parte de la absorción de nutrientes y formar ¿el qué? La película para que salgan las heces fecales y que tenga una emulsificación para emulsificar las heces. Pero si está así de dañado o está así de poblado, pues básicamente no va a haber, el organismo no se va a alimentar porque no tiene hambre, porque se va a sentir lleno. Lo otro es que el organismo también va a sufrir diferentes perforaciones porque están pegadas las gregarinas básicamente al epitelio del intestino y ahí van a empezar a proliferar las bacterias. Por último, yo les dije que había una proliferación de los haplosporidios. Bueno, los haplosporidios son estas pequeñas bolitas que ven aquí en las células del hepatopáncreas. Esos son los famosos haplosporidios que están surgiendo de manera, ahora sí que desde el año antepasado y parte del año pasado y de este año. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos enfermedades que básicamente están
localizadas en el hepatopáncreas. Y no es una, sino son 5. Entonces tenemos que tener todos los cuidados y tratar de implementar los programas de vigilancia, de monitoreo del estado de salud para checar las branquias, el hepatopáncreas y completamente el intestino. Si ustedes revisan eso semanal o como ustedes quieran, ustedes saben el estado de salud de cada uno de los organismos. Aunado a esto, ¿qué se tendría que hacer para mejorar? Bueno, ustedes saben que un adecuado ambiente del cultivo puede incidir sobre el hospedero y aumentar la susceptibilidad a la acción negativa de los agentes patógenos. Entonces, hacer por todos los medios de tratar de que los parámetros FIS, pH, salinidad, oxígeno, temperatura, nitritos, sulfuros, pues no se salgan de los rangos establecidos, porque cada uno de ellos son factores detonantes, en muchos casos son tóxicos para el camarón. Ellos estresan y van a liberar una toxicidad. Como el sistema inmunológico está suprimido, los agentes que tiene el camarón, como su flora normal, van a empezar a proliferar. Entonces ellos van a tratar ahora sí de que uno sobresalga y eso va a ser la enfermedad que ustedes van a tener. Ahora, ¿esto por qué? Porque la presencia de una o más enfermedades que encontramos en los camarones de la región centroamericana probablemente se deban a que se tiene un sistema inmune sumamente deficiente y un hepatopáncreas muy deteriorado, como lo hemos visto. Ahora, nosotros estamos haciendo acuacultura. ¿Y qué significa? Pues que en la acuacultura el gran riesgo que se representa en las enfermedades requiere de la creación y puesta en marcha de prácticas que requieren de esquemas de manejos eficientes que interrelacionen el organismo con el agua, con el suelo, con el alimento, dándole el mínimo de estrés. ¿Por qué? Porque en conclusión tenemos lo siguiente: no nada más el camarón está enfermo, está enferma el agua y está enfermo el suelo. Si el suelo está enfermo y el agua está enferma, por ende va a estar enfermo el camarón que está viviendo en algo que está enfermo. Y no me resta más que darle las gracias. Le damos las gracias a la doctora María Soledad Morales.